Ok. Bueno, ahí están, justamente eso es un factor de riesgo, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, sé que están cansados con hambre, así que no me voy a explayar mucho. Entonces, hay varios factores de riesgo de la fibrilación auricular, unos modificables y otros no. Entonces, la intención es tratar de identificar cuáles son los modificables para poner todos nuestros esfuerzos como en las distintas áreas que nos corresponden en el sistema de salud, a médicos, enfermeras, entre otros, ¿no? Entonces, hay cosas con las que no podemos luchar, como por ejemplo la edad, pero con la actividad física podemos luchar, el consumo de tabaco, alcohol también, altura también un factor de riesgo reconocido, mientras más altos son las personas, más riesgo de fibrilación auricular, entre otros, ¿no? Entonces, en la guía nos ponen bastantes factores de riesgo, comorbilidades, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades tiroideas, enfermedad renal crónica, y también algunos factores sociales, ¿no? Entonces, hay varias aristas que tenemos que trabajar en cuanto al paciente con fibrilación auricular. Y justamente ya lo mencionaron los ponentes que me precedieron, el control de comorbilidades es la primera cosa que debemos hacer en el paciente con fibrilación auricular. Esto es la estrategia CARE de la guía europea, ¿no? Entonces, tratar comorbilidades es muy importante. Ya Richard ha hablado de este binomio mortal, de que la FA y la insuficiencia cardíaca cuando vienen juntas tienen un peor pronóstico. Miren este estudio muy interesante, mortalidad más elevada cuando coexisten y estancia hospitalaria más elevada cuando coexisten estas dos enfermedades, ¿no? Y hablamos mucho acerca de los cuatro fantásticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero también la ablación surge como una herramienta para disminuir mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la ablación de FA en pacientes con insuficiencia cardíaca podría ser el quinto fantástico. Vean, aquí hay estudios de metaanálisis y también, bueno, ya han tenido una ponencia de ablación de FA en falla cardíaca a cargo del doctor Richard Soto, así que no me voy a ahondar mucho en el tema. Enfermedad coronaria, otro factor de riesgo que debemos controlar. Este es un artículo muy bonito de cómo hay un círculo vicioso. La enfermedad coronaria nos puede llevar a la FA mediante una serie de mecanismos que ustedes pueden ver, sobre todo el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero también la FA puede llevar a la enfermedad coronaria, ya sea aguda o crónica, con activación de determinadas cascadas inflamatorias, como no trombosis, entre otras. Entonces, ambas son enfermedades que debemos controlar y hay que tratar agresivamente a la enfermedad coronaria en el contexto de un paciente con FA. Hipertensión arterial. Es bastante común que los pacientes que tienen fibrilación auricular por arriba de 60, 70 años tengan hipertensión arterial. Y la presencia de hipertensión arterial influye en los resultados de ablación. Miren este estudio de pacientes que fueron llevados a ablación con catéter. Hay pacientes que no tienen hipertensión arterial, hay pacientes que la tienen controlada y hay pacientes que no la tienen controlada. El resultado de recurrencia a la larga en pacientes con hipertensión arterial controlada es tan igual como aquel que no tiene hipertensión. Pero cuando la hipertensión no está controlada, vean cómo la tasa libre de FA es bastante incrementada. Entonces, debemos ser agresivos con el tratamiento de la hipertensión arterial en estos pacientes. Paciente con FA hipertensión, no está bien que no controlemos adecuadamente la hipertensión arterial. Y este es otro estudio de cómo pacientes con hipertensión arterial ya refractaria al tratamiento médico definido como el uso de 3 o más fármacos antihipertensivos fueron llevados a ablación con catéter. En un grupo usando el mismo catéter que usamos para la ablación de fibrilación auricular
hicieron denervación renal. Quiere decir, el catéter se va hasta la arteria renal vía arteria femoral y se encarga de aplicar de manera controlada puntos de radiofrecuencia a nivel de la arteria renal. De esta forma reducimos o hacemos una especie de denervación simpática de los riñones y de las glándulas suprarrenales que pues descargan las catecolaminas. Pacientes en este estudio que fueron a ablación más denervación renal tuvieron mejor tasa libre de recurrencia de fibrilación auricular. Entonces, pudiera ser también una luz de esperanza para aquellos pacientes que tienen una hipertensión de muy difícil control. No para todos. La obesidad, hablábamos también de factores de riesgo modificables y la obesidad es uno de ellos. La presencia de obesidad incrementa la incidencia y prevalencia de fibrilación auricular. Muchas veces aquí, sobre todo en nuestra institución, el paciente está esperando relativamente una cantidad de tiempo prolongada su ablación. Pero me ha tocado preguntarles a los pacientes, señor, ¿y usted sabe por qué le da la fibrilación y el paciente está con sobrepeso y día y mes lo vemos con la misma cantidad de peso? Entonces, esto debe entender el paciente y todos estamos en la función de educarlos que la obesidad es un factor de riesgo. Debemos pedirle que baje de peso, porque esto también va a traer a la larga malos resultados de la ablación. Vean cómo la tasa de recurrencias luego de la ablación en pacientes obesos es mayor que en pacientes que tienen un peso normal, como lo pueden ver en la gráfica. Y no solamente ello, sino que la obesidad dificulta el procedimiento de ablación con catéter e incrementa la tasa de probabilidad de tener un efecto adverso o una complicación. Vean cómo aquellos pacientes con sobrepeso y con obesidad tienen tiempos de procedimiento más prolongados y solemos irradiar más. Es más difícil, inclusive la cosa comienza desde la punción femoral. No es lo mismo puncionar un paciente con un IMC de 35 que un paciente con un IMC de 27. Entonces, el paciente debe entender que tiene un factor de riesgo potencialmente modificable y tiene que reducir peso. Ya hemos dicho, el doctor Del Carpio lo mencionó y también es importante que entendamos que la ablación no cura la fibrilación auricular. Eso también tiene que tener el paciente. Miren esta gráfica muy interesante. Hay 3 grupos. Centrémonos en el tercero, reducción de peso de más de 10%. Y abajo tenemos en el seguimiento una esfera de colores en donde hay 52% de pacientes libres de FA y en amarillo está aquel paciente que lo pasamos de persistente a paroxístico. ¿Se habla de recurrencia? Sí, está bien, un paciente posablación puede tener FA, pero si yo al paciente que tenía una fibrilación auricular de meses de duración lo vuelvo paroxístico, ya gané con la ablación. No le he curado, pero he reducido la carga y eso tiene impacto clínico. Entonces, si sumamos tanto aquel paciente que está libre de FA como aquel paciente que pasa de persistente a paroxístico, hay 88% de mejoría en aquellos pacientes que logran reducir el peso más de 10%. Y vean cómo la mejoría es 26% cuando apenas el paciente tiene una reducción de peso del 3%. Entonces, paciente tiene que bajar de peso. La cirugía bariátrica no está tan recomendada, pero sí se ha visto que puede reducir la tasa de recurrencia de fibrilación auricular posterior a una ablación. Entonces, hay varias estrategias y los nutricionistas jugarían un rol importante para el control de estos pacientes. Como no, lo habló Federico previamente, apnea obstructiva del sueño, un factor de riesgo bastante reconocido. Hasta 80% de pacientes con fibrilación auricular tienen apnea obstructiva del sueño y lo más triste es que algunos no lo saben. Y de este 80%, 4 van a requerir tratamiento con CPAP u otro tratamiento importante. Entonces, el paciente debe entender y debemos buscar el apnea obstructiva del sueño, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Y cómo es que la apnea obstructiva del sueño hace que se desencadene eventos cardiovasculares? Es porque estos periodos de hipoxemia
van a generar una cascada de liberación de catecolaminas, estrés oxidativo, y esto va a generar no solamente apnea obstructiva del sueño, sino también pacientes con hipertensión arterial no controlada, sobre todo a predominio matutino, entre otros. Entonces, hay una serie de mecanismos por los cuales el apnea obstructiva del sueño va a llevar a ciertas patologías cardiovasculares, no solamente fibrilación auricular. Y el tratamiento con CPAP ha mejorado o ha demostrado incrementar la velocidad de conducción del tejido cardíaco. Cuando la velocidad de conducción del tejido cardíaco está reducida, hablamos que hay mucha fibrosis. Entonces, mientras más miocardio sano existe en la aurícula, mejor será la velocidad de conducción en la aurícula. Y como no, el tratamiento con el CPAP también ha demostrado reducir el volumen auricular, y mientras más pequeña sea nuestra aurícula, menor probabilidad de que exista fibrilación auricular. Entonces ya es bastante conocido el beneficio de CPAP en varios estudios observacionales, donde pacientes que van a ablación versus ablación más CPAP tienen mejor impacto. Diabetes mellitus, otra patología que por sí sola es un factor de riesgo para que se presente y para que la fibrilación auricular recurra luego de una ablación. Miren estas gráficas de cómo la importancia de la hemoglobina glicosilada al momento de la ablación. Vean cómo aquellos pacientes que tienen una glicosilada menor de 7 van mejor. Y no solamente ellos, sino también en la tasa de recurrencia. Aquel paciente que tiene una hemoglobina glicosilada por arriba de 10%, que es una barbaridad, vean cómo la FA va a regresar tarde o temprano. Puede estar muy bien hecha la ablación, pero es importante el control de este factor de riesgo. Entonces, acá también entra a tallar los endocrinólogos. Yo siempre me he preguntado por qué me asignan esta charla. Entonces, yo creo que de repente quieren que me dé cuenta que hay algún factor de riesgo por ahí que debemos modificar las personas jóvenes. El consumo de alcohol es importante. Tanto la abstinencia como la reducción han demostrado impacto positivo en la reducción de recurrencia de la fibrilación auricular posablación. Hablamos de las bebidas estándar, pero no sabemos, aquí les dejo una gráfica que encontré de cuánto es una bebida estándar, y no deberíamos pasarnos de 3 por semana. Entonces hay que también hacer una modificación del consumo de alcohol, sobre todo los pacientes de sexo masculino. Debemos reducir la cantidad de alcohol para prevenir la aparición de fibrilación auricular. El ejercicio físico. La diferencia entre una medicación, entre una medicina y un veneno es la dosis. Esto ya lo sabemos desde que comenzamos a estudiar medicina. Entonces, el ejercicio físico es bueno, pero cuando estamos en los extremos, sobre todo los varones, es malo. La inactividad física es factor de riesgo para que aparezca la fibrilación auricular, pero el exceso de actividad física también lo es, sobre todo pacientes, como les digo, de sexo masculino. Aquellos pacientes que hacen actividad física intensa, definida como más de 8 horas por semana, están en riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Y aquellos pacientes que son sedentarios, que no hacen nada de actividad física, también están en riesgo. Y es que la actividad física, los atletas, si hacen mucha actividad física, van a desarrollar fibrosis auricular, van a desarrollar corazón de atleta, corazones más grandes, y van a incrementar el tono vagal. La hipertonía vagal también es un factor de riesgo para que se desarrolle la fibrilación auricular. Es por eso que yo no me paso de 8 horas por semana, ¿no? Entonces hay que ser siempre prudentes con la cantidad de ejercicio que uno debe hacer. Y aquí está la curva J por sexo. Vean cómo lamentablemente los varones tenemos una curva J, es decir, está bien, si hacemos actividad física hasta cierto punto nos protege, pero si ya pasamos ese punto, ya hay más probabilidad de hacer
fibrilación auricular. No así las damas. Las damas, mientras más actividad física hagan, se encuentran más protegidas para el desarrollo de fibrilación auricular. Y el ejercicio físico por sí solo, este es un estudio muy interesante de pacientes que no han sido llevados a ablación, ojo, pero han sido sometidos a un programa bastante ligero, diría yo, de ejercicio físico. Primero sesiones controladas cada 15 días, luego semanales, y el grupo control, que era un grupo en el cual no hacían actividad física, solamente daban su medicación antiarrítmica. Entonces, en este estudio se demuestra que aquellos pacientes que hacían estas sesiones controladas con gente pues, que los lleva de la mano, hay gente que no hace nada de actividad física y necesita un entrenador para que les lleve un programa escalonado. Esta actividad física ha demostrado reducir la recurrencia de fibrilación auricular. Sin ablación, ojo, entonces es muy importante que el paciente se meta a un programa de rehabilitación para que se prevenga la aparición de esta arritmia. Las mujeres tienen otros factores de riesgo. La menarquia temprana, menarquia tardía, menopausia temprana, menopausia tardía, la nuliparidad o tener más de 3 hijos también son factores de riesgo. Este es un estudio de bastantes de pacientes, aproximadamente unos 200,000 pacientes. Vean cómo inclusive el ciclo menstrual irregular es un factor de riesgo y el total de años reproductivos también lo es, también influye. El total de años reproductivos se define como el tiempo que hay desde la menarquia hasta la menopausia. Mientras más tiempo tengamos o tengan las mujeres exposición a los estrógenos, eso es un factor protector. Pero mientras más cortito sea el tiempo entre la menarquia y la menopausia, es un factor de riesgo para la fibrilación auricular. Y esto ya para finalizar, la relación entre factores de riesgo con edad. No es normal que venga un paciente de 38 años con FA a nuestra consulta. Algo debe estar pasando y en este estudio se demuestra cómo fueron analizadas varias variables que fueron metidas en bloques sociales, de comportamiento, cardiometabólicos y comorbilidades. Entonces, las comorbilidades a cualquier edad, como lo verán, son factores de riesgo. Pero aquí vean cómo cobra mucha importancia las comorbilidades cuando se juntan y los factores de riesgo cardiometabólicos a cualquier edad, sobre todo en pacientes de 40 a 49 años. Aquí hay que ponernos a buscar qué está pasando. ¿Qué está pasando con aquel paciente de 38 o 40 años que viene con FA a nuestra consulta? Lo anticoagulamos de repente si es que amerita o no, o le decimos que espere su ablación porque lo vamos a curar, porque sabemos que detiene la progresión en esta edad, sí, de acuerdo, pero hay algo más. No es normal que tengan FA. Hay que investigar qué está pasando con ellos. Hay que pedirles que bajen de peso, que hagan ejercicios, si roncan o no, entre otras cosas. Entonces, eso es algo importante. Ya que tenemos las metas de la guía europea de la reducción de peso, el control de presión, el control de hemoglobina glicosilada, entre otros. Finalmente, mensajes para la casa. Este control de riesgo es tan importante como la ablación. Si es que no queremos que al paciente se le haga una u otra, se necesita un manejo integral de esas comorbilidades. Los electrofisiólogos no podemos con todo. Deberían centros grandes donde se hace ablación de forma rutinaria tener unidades de manejo de fibrilación auricular con varias personal entrenado, desde psicólogos, desde nutricionistas, endocrinólogos, neumólogos, entre otros. En el paciente joven, mucho ojo, encendamos las alertas o las alarmas, mejor dicho, busquemos qué es lo que hace que ese paciente tenga FA y tratemos de modificarlo. El paciente debe comprender que la FA no viene por las puras, que debe tener algún factor de riesgo y debe existir un compromiso, porque en lo que espera la ablación, pues el paciente debería llegar en condiciones óptimas. Por eso que se les debe educar y de considerar que esta educación influye en los resultados. Muchas gracias.